Hoy vamos a ver etapas de nuestra fe. Etapas. La fe tiene varias etapas. O la fe tiene diferentes niveles. Entonces, en el desarrollo de este mensaje, yo espero que usted vea en qué nivel está o en qué etapa de la fe está. Yo los voy a ir mencionando y voy a hacer algunos comentarios al respecto. Y el propósito es que con este mensaje que usted vea en qué etapa está y a qué etapa debe aspirar, cuál es la siguiente etapa, y que sí o sí usted debe de llegar. Y la Biblia nos va a decir cómo. Y vamos a empezar entonces leyendo juntos Hebreos 11 del 1 al 3. Si nos hace el favor, hermano Gerson, Hebreos 11 del 1 al 3. Y vamos a leer todos, ahí en la pantalla. Vamos a leer todos juntos en voz alta, porque ayuda mucho repetir la palabra en voz alta, ayuda mucho. Así que leamos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos de lo que no. Versículo 6, por favor. Hermano, versículo 6. ¿Todos? Tremendo, ¿verdad? Qué claro. Sin fe, imposible. Imposible. Imposible agradar a Dios. Así que aquí debemos de estar hoy con fe. Con la fe que el Señor está con usted. Con la fe que Dios le ama. Con la fe que ese problema, esa carga, esa lucha, el Señor tiene el control. Con la fe que todo ayuda bien si usted ama a Dios. Y sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas, crea. Es necesario. Y tres, ¿qué cosa? ¿Qué dice al final? Él es galardonador. Él premia, Él recompensa a quien le busca. Entonces, hermanas, hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él quiere que nos perfeccionemos en la fe. Ese es el reto. Ese es el desafío, es lo que Dios quiere, que usted y yo nos perfeccionemos en la fe. O sea, que confiemos completamente en Dios. Aunque la cosa no tenga la vea usted imposible, esté pasando por lo que esté pasando, esté experimentando lo que esté experimentando, Dios quiere que confiemos completamente en Él. Amén, hermanos. Independientemente de la situación que vivamos, puede ser un caos, puede ser una tragedia, puede ser un problema, puede ser una injusticia,
puede ser un proceso largo, un proceso legal. Y usted dice, pero pues no es mi culpa. Quien hizo el documento se equivocó. ¿Por qué voy a perder mi trabajo, Señor? Porque el protocolo aquí así es. Y pierde el trabajo. ¿Ya arreglar tu papel? Regresa en 15 días. ¿Cómo? Y el problema crece, ¿no? Porque no trabajas, no hay dinero. No hay dinero, ¿con qué pagas el teléfono? ¿Con qué pagas el agua? ¿Con qué la comidita? Y el problema crece. ¿Sí o no? Es un ejemplo, podría ayudarle a otros. Entonces, independientemente de la situación o circunstancias, tenemos que confiar completamente en nuestro Dios si somos cristianos, si somos hijos, si son hijas de Dios. Y usted tiene que hacerlo por decisión, porque cuando uno está en una situación difícil, que tú sientas, que yo sienta, tiene que ser una decisión. Y cada aspecto de nuestra vida que se vea afectado, de igual manera, cada aspecto de nuestra vida se va a ver afectado por el poder de la fe en Dios, ¿verdad? Su palabra. Su vida económica, su salud, su vida laboral, su vida de relaciones familiares o interpersonales, lo que sea. Cualquier aspecto de su vida se va a ver afectado. Si usted ejerce la fe, si usted pone su confianza en el Señor. Entonces, este mensaje tiene como propósito ayudarles a que usted continúe creciendo espiritualmente en la fe. Es el propósito de este mensaje. Que usted continúe creciendo en su confianza en Dios. Que usted continúe creciendo en que conoce a Dios. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es Jesucristo. Yo sé que Él es mi Dios. Yo sé que Él no me va a dejar. Yo sé. Y es el propósito de este mensaje, que su relación con el Señor crezca, que su fe crezca, para que su fe pueda llegar a ser perfecta. Alguien de ustedes dirá, pastor, es que perfecto es solo Dios. Nada más déjeme decirle esto, con atención. Sí, la Biblia dice perfecto solo Dios. Pero el Señor Jesús, en el último versículo de Mateo 6, Él dice, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios no la podemos alcanzar, pero usted puede hacer su trabajo, puede hacer su profesión de una manera perfecta. Usted puede hacer una comida de una manera perfecta. La limpieza de la casa, tan sencillo como eso, puede estar hecho perfecto. Nadie dijo amén. ¿Qué quiere decir ese silencio? Mire, yo no sé quién trabaja en ventas aquí. Usted puede hacer una venta perfecta.
No sé si hay algún ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero civil puede hacer un trabajo perfecto. Amén, ingeniero Cecilio. Amén. Sí, Señor. Y en la vida espiritual podemos perfeccionar nuestra vida espiritual. Y una de las áreas importantes es la fe. Entonces, al caminar con Dios, en medio de pruebas, en medio de situaciones, nuestra confianza en Él muchas veces varía. Y en muchos cristianos vemos que ha variado la confianza en Dios. Pero este domingo vamos a explorar cómo entender, acuérdese el tema, etapas de la fe. Y cómo pasar de una etapa de fe a otra etapa de fe. Y espero que le ayude y nos ayude, me incluyo, me ayude a mí también, para evaluar ese nivel de confianza o ese nivel de fe en el que estamos y nos sintamos retados, desafiados por el Señor, por el Espíritu Santo, para pasar a otro nivel. Entonces, ante las pruebas, problemas, dificultades, situaciones, etcétera, etcétera, nosotros debemos responder. Y nuestra respuesta demuestra el nivel de nuestra fe. Dependiendo cómo respondemos, es el nivel de nuestra fe. Número 1. Oiga lo que le voy a decir en el nombre del Señor, palabra de Dios. Número 1. Dios honra su fe. Dios honra su fe. ¿Por qué? Repito, Dios honra su fe, porque su fe le honra a Dios. ¿Me entendió? Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Amén. Su fe es honrada por Dios. Porque la fe honra a Dios. Hebreos 11:6, acuérdese. Lo leímos, lo leyó conmigo. Hebreos 11:6. Sin fe, dice, imposible. No se puede. Allá afuera en el mundo, la televisión, la escuela, la universidad, el sistema pedagógico, etcétera, 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 dicen que no hay absolutos. En la Biblia sí hay absolutos. En la relación con Dios sí hay absolutos. Y si Dios dice que sin fe, imposible que lo agrademos, que lo honremos, así es. Entonces, la Biblia nos enseña que la fe en Dios, en la palabra de Dios, fue algo muy importante para el Señor Jesús. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Y vamos a leerlo otra vez juntos. Y vea usted de qué habla este versículo. Sí, de fe. Pero esa fe de la que habla, ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo primero? ¿Todos?
Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Mateo 17, 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Yo les digo la verdad, dice Jesús. 1, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a una montaña. La montaña aquí representa problemas. La montaña aquí representa situaciones difíciles. La montaña aquí representa dificultades. La montaña aquí representa cualquier cosa desagradable en su vida. Le dirías, podrías decirle esta mañana, y en tu lugar, muévete de aquí, quítate de mi vida, ya no te quiero. Y la montaña que representa problemas, dificultades, situaciones, se moverá. Y mire ese final. Espero que usted lo crea, ese final. ¿Qué dice el final del versículo? ¿Usted cree eso? ¿O nomás lo está leyendo? Créalo. ¿De qué habla el versículo entonces? Fue la pregunta que le hice. ¿De qué habla? Mire, habla de una fe que mueve montañas. Las montañas representan, tipifican, señalan los problemas, las situaciones difíciles, etcétera. De eso habla. Habla de una fe que realiza milagros. Habla de una fe que realiza milagros. Habla de una fe que lleva a cabo grandes cosas para Dios. O sea, habla de una fe, ese versículo está hablando de una fe que produce resultados en su vida. ¿Qué resultados está produciendo la fe que usted tiene en Cristo? La fe que usted tiene en las promesas de Dios, la fe que usted tiene en el Dios Todopoderoso, esa fe que usted ha puesto en Jesús, su Salvador. ¿Qué resultados está produciendo en la vida diaria? Salvo, sí, ya es salvo por la gracia de Jesús. Perdonado, sí, ya es perdonada y perdonado por la gracia y la misericordia y el amor. Sí, ya es un hijo de Dios, ya es una hija de Dios, pero en ese día a día, ¿qué resultados está produciendo la fe cuando no alcanza para pagar lo que hay que pagar? Tienes que pagar el gas, tienes que pagar la luz, tienes que pagar la renta, tienes que pagar la tarjeta, tienes que pagar el teléfono. Y la lista a veces es muy larga, ¿no? ¿Qué resultados está produciendo esa fe en su vida diaria? ¿Qué resultados está produciendo esa fe cuando ya se va a acabar el mes o la quincena y los que están en ventas no han vendido? ¿Qué resultados? ¿Qué resultados? Este versículo habla de una fe que produce resultados. Y esa es la fe a la que usted y yo debemos, después del culto, después que yo termine, con mucho gusto, yo le doy tiempo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Ya ven? Entonces, vea por favor Mateo 21, 22. Mateo 21, 22.
Aquí hay otro principio, otra declaración importante. Vamos a leer todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Mire qué eficiente el hermano Gerson. Español e inglés para que no sufras, hermana Paulina. Gracias a Dios. Muy bien. Todo lo que pidieres en oración. Todo lo que pidan en oración. ¿Qué es todo? Eso, todo. Todo lo que pidan en oración o cualquier cosa que pidieren, si tienen fe, lo van a recibir. Entonces, ve aquí otro factor muy importante. Oración y fe van juntos. Oración y fe. La fe nos da la inspiración para la oración. Cuando usted tiene fe, se va a animar a orar, se va a inspirar a orar. Cuando usted tiene fe, va a orar por ese asunto, por ese problema, por esa necesidad. La oración es una expresión de nuestra fe. Es lo que está diciendo el versículo. La oración es una expresión de nuestra fe. No es orar por orar. No es orar mecánicamente. Es una expresión de la fe. Y la fe es fundamental. La fe es fundamental para recibir la respuesta a la oración. Fundamental. Versículo más. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Leamos juntos, todos, por favor. ¿Qué dice? Marcos 9:23. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo este versículo. Al que cree que, ojalá que usted esté en esa lista. 11:22. Marcos 11:22. Leamos juntos. Dice, bueno, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Es un reto. Es una orden. Es un mandato del Señor. Recuerde que lo que usted crea, en lo que usted tenga fe, cuando ponga su fe a trabajar, es lo que va a recibir. Lo que crea, o ponga esa fe en el Señor, es lo que va a obtener. Entonces, después de esto, que los discípulos, los 12 discípulos oyeron a Jesús enseñar y decir esto, lo entendieron. Y entonces en Lucas 17:5, ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe.
Y hoy debiéramos de orar lo mismo. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Después de la resurrección de Jesús, mire, Jesús reprendió a sus discípulos por falta de fe. Marcos 16:14. Marcos 16:14. Mire lo que dice. Los reprendió. Los reprendió. Y dice, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. El Señor Jesús sabía que cada aspecto de la vida tiene que ser influenciado por la fe en el Señor Jesús, por la fe en la palabra. Todo, la oración, la alabanza, el ofrendar, nuestras relaciones interpersonales, todo. Y la clave es el enfoque. La fe debe estar centrada en Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Lucas, tengan fe en Dios, su palabra, sus promesas, no en los desafíos, en Dios, no en los desafíos. El desafío puede ser tener una casa, su fe debe estar en Dios. El desafío puede ser tener un coche. El desafío puede ser tener un nuevo trabajo, mejor trabajo. La fe debe estar en Dios. Entonces, la primera etapa de la fe, la primera etapa es cuando hay poca fe. Poca fe. Y esa poca fe se caracteriza o se manifiesta cuando sentimos incertidumbre. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios le interesa? Etcétera. Cuando hay incertidumbre, ¿verdad? O sea, es un momento en el que nos cuesta creer que Dios puede hacer algo. Y hay incertidumbre en nosotros. A mí me ha pasado. Y he tenido que decir, estoy actuando como un pastor de poca fe. Estoy actuando como un cristiano de poca fe. Estoy actuando como un hombre de poca fe. Hay incertidumbre, pero eso me muestra en qué nivel estamos en nuestra fe. En Marcos 9, 21 al 24, San Marcos 9, 21 en adelante, le traen a Jesús un muchacho endemoniado, a partir allá del versículo 14. Cuando se lo traen, Jesús pregunta, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Desde que era muy pequeño, contestó el papá. ¿El espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo? Ten misericordia de nosotros, ayúdanos.
sí puedes, sí puedes. Había cierta incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Y qué bueno sería que el Señor se apareciera físicamente y nos dijera, ¿cómo que sí puedo? ¿Por qué estás actuando con poca fe? Y siguió. Y mire el Señor en el 23, todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Vea qué interesante. ¿Qué nivel está usted? Al preguntar el Padre, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar. La Nueva Traducción Viviente, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incertidumbre. Otra oración que hoy debemos de decirle, Señor, que de hoy en adelante ya no haya incertidumbre. Que yo pueda decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Amén. La segunda etapa es una fe grande. Una fe grande. Eso implica que hemos madurado, que hemos crecido espiritualmente. Eso implica que hay fortaleza física, espiritual, anímica. Eso también significa que estamos firmes. Pase lo que pase, estamos firmes en la palabra. Que no titubeamos en la palabra del Señor. Eso significa que no dependemos de los sentimientos. Los sentimientos pueden engañarnos. No son confiables. Eso significa que no dependemos de la opinión de los demás, de la gente. Cristiano depende de su papá, de Dios. Cristiano depende de la palabra. Cristiano depende del Espíritu Santo que le guía, no de la opinión de la gente. Eso significa que no dependemos del pasado. Eso significa, cuando hay grande fe, que el cristiano mira más allá de lo que ven los ojos. Significa que el cristiano mira más allá de lo que ven los ojos. Y a veces no vemos más allá de la realidad. Cuando empezó Rocafuerte, va a ser 20 años el otro mes. Al pocos meses de haber empezado, puse una lona grande con la silueta, la foto, vamos a decir. Y decía la lona en grande, imagina. Este será tu santuario, este será tu templo, aquí vas a estudiar la Biblia. Imagina. No había nada. Allá era monte, enfrente era monte, aquí era monte. Y oiga, empezó el rumor, ¿verdad? En lugar de imagina, debiera de haberle puesto el pastor alucina,
Está alucinando. Y sabe que un día desapareció la lona. Y digo, Señor, que no sepa yo quién. Porque a lo mejor en quien más confío, en quien más creo que tiene fe, participó de que quitaran esa lona. Esto significa que usted va a ver más allá de lo que sus ojos ven. Yo no sé quiénes estaban hace 20 años que conocieron esto. Monte, Matoñita, mire, hay varios, gloria al Señor. Gracias por levantar su mano. ¿Se acuerdan cómo era esto? Parecía una locura. Parecía una locura. Hoy no lo es. Me decían, pastor, que comprarle a Fonatur no se puede. ¿Cómo que con Fonatur? El gobierno federal se va a perder el dinero. Cuando usted crece en su fe, usted ve más allá de lo que sus ojos físicos ven. Gloria al Señor. De lo que sus ojos físicos ven. Amén. Y yo creo que podríamos describirlo con las palabras de David, primera de Samuel 17. Primer libro de Samuel 17. Mire, cuando David, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, David llega al campo de batalla, donde Goliat está retando, está desafiando al pueblo de Israel y al ejército de Israel. 17:45, miren, y 46. David oye, usted conoce la historia. Él va a dejar el queso, va a dejar las tortillas, va a dejar el pan, va a dejar el bastimento, pero David oyó y le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará. Hoy yo te mataré, hoy te cortaré la cabeza, luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya, gloria al Señor. Aleluyita, hermanos, gócense. Mire, cuando hay esa fe, usted ve más allá que los ojos ven. David no vio al gigante. Sus ojos físicos miraban al gigante, con sus escuderos, con sus armas, con su ejército, con una voz que la pura voz daba, impactaba, pero dice, hoy. Y así pasó. Así sucedió. Hermanos, regresemos a Mateo 8 para ver otro ejemplo bíblico. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe. En Mateo 8, hay un hombre centurión. Era un soldado romano. El puesto de centurión. O sea, tenía en su cargo varios. Pero le trae el caso, le trae el problema, ¿verdad? A Jesús. Y este oficial
romano. Mire la fe de este oficial romano. Mateo 8:8, por favor. Mateo 8:8, por favor. No soy digno de que entres en mi casa. Solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué fe! ¡Qué fe! Esa es la fe perfecta. Tercera etapa, la fe perfecta. Ya vimos el ejemplo de David. Mata, se deshace de Goliat. Ya vimos el ejemplo del centurión. Solamente, Señor, yo tengo empleados y a uno le digo ve y va. A otro le digo ven y viene. A otro le digo haz esto y lo hace. Tú di la palabra en mí. Va a sanar. Esa es la fe perfecta. O sea, ya no hay necesidad de hacer preguntas. Nos guía a dar gracias y alabar a Dios antes de que las cosas sucedan. Le provee paz. Está en el problema, está en la necesidad, pero en su corazón hay paz. Usted siente que Dios está con usted. Usted sabe que Dios tiene a cargo ese problema. Usted sabe que Dios le va a sorprender de un momento a otro, dándole la solución. Y usted alaba al Señor, no por lo que está pasando. Hay gente que a veces me malentiende. Yo le digo, alabe al Señor, hermana. Alabe al Señor, hermano, en esta situación. Pastor, ¿cómo voy a alabar al Señor en esta situación? No, yo no digo que lo alabe por la situación. Alábelo por lo que está por venir. La manifestación de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios manifestado, el cuidado de Dios. Y Dios honra su fe, porque su fe honra a Dios. Y el principio es que Dios honra a los que le honran, que no se le olvide. Y usted tiene paciencia, no se estresa, no se enferma, no se desespera, hay paciencia. Usted tiene una expectativa llena de esperanza, llena de esperanza. Y eso, le doy otra ilustración, otro ejemplo bíblico. Dios, el padre de la fe, Abraham, ya lo sabe. Y Dios le dice, vas a tener un hijo, pasa por varias etapas. Y Abraham pasó por la etapa de la incertidumbre. Abraham pasó por la etapa de la duda. Y la esposa le dice, mira, es que la edad que tenemos, soy estéril, estoy a punto de morirme. ¿Qué te parece? Mira, ahí está mi sierva egipcia, y usted sabe la historia. Pero finalmente Dios da el hijo de la promesa, Abraham. Y un día Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, como si fuera un cordero. Y no piensen que Dios quería la vida. Dios estaba probando y quería las emociones y los sentimientos que había en Abraham.
Pero mire, donde quiero que vayamos por el tema de hoy, etapas de la fe, estamos en el último, la etapa perfecta. Si usted lee la historia en Génesis 22, versículo 5 más o menos, llegan a un punto en la montaña, en el monte, donde Abraham le dice a sus siervos, los que iban acompañándole, los que iban cargando las cosas, los que iban cuidando al camello o al burro, yo no sé en qué se movían. Abraham les dice, quédense aquí, espérennos, nosotros, mi hijo y yo, iremos, adoraremos y regresaremos. Gloria al Señor. Esa es fe perfecta. Abraham sabía, yo no entiendo lo que Dios me está diciendo, pero... Y así pasó, regresó. A punto, ¿verdad?, de ejecutar la orden de Dios, Dios le dice a Abraham, detente. No le hagas mal a tu hijo que amas. Y Abraham ve a los lados, ¿verdad? Y vio un cordero trabado de sus cuernos en un zarzal, en una huizache, dicen por allá no está el hermano de Oaxaca. Y eso ofreció. Esa es fe. Esa es una ilustración, ¿verdad? Adoraremos y volveremos. Gloria al Señor. Ahora, concluyo. Mire, para concluir, ¿es normal? No se sienta mal. Es normal que nuestra fe fluctúe. Pero no es normal que usted se quede, que usted se mantenga en una fe fluctuante. Porque entonces hay un problema espiritual muy serio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque entonces va a afectar su vida espiritual, la forma en que Dios lo use, la respuesta a las oraciones, a lo mejor el gozo de la salvación desaparece, a lo mejor el gozo que da el Espíritu Santo desaparece, a lo mejor la paz que Cristo dijo, mi paz te doy, mi paz te dejo, va a desaparecer. Y eso ya es un problema. Y cada aspecto de nuestra vida se va a ver afectado. Entonces, para fortalecer nuestra fe, hermanos, para fortalecer nuestra fe, número 1, Romanos 10:17. Me encantan las historias, me gustan las historias, donde nacieron, cómo crecieron, cómo conocieron al Señor. Me encantan todas esas historias. Pero, para que crezca la fe, ¿qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene. Y que la fe viene nada más por el oír y por oír la palabra de Dios. En esta iglesia, mi preocupación, mi interés es que usted oiga palabra de Dios. Para que su fe crezca, para que su fe se edifique, para que su vida espiritual sea, y para que su fe esté dando frutos. Para que Dios lo honre, porque Dios honra a la persona
que lo busca, que lo procura con fe. Entonces, considere lo siguiente que vimos en Mateo 8, y estoy concluyendo. El centurión le dijo a Jesucristo, le dijo, solo di la palabra, porque yo soy hombre que tengo gente bajo mi autoridad. Y digo a uno, ve, y va. Y digo al otro, ven, y viene. Y le digo a otro siervo, haz esto, y lo hace. Con esta declaración o con esta enseñanza, ¿qué demostró? ¿Qué estaba demostrando? Fe. El centurión está demostrando fe. Espero en el Señor que esta palabra fortalezca su fe. Y espero que usted haya visto en qué etapa está. No se preocupe por eso, pero busque la siguiente etapa. Llegar a una fe como la de Abraham. Iremos y regresaremos. Vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a ofrendar, pero vamos a regresar. Fe perfecta. Oremos como aquellos discípulos que después que el Señor les habla, les enseña, les predica, dicen, ayuda a mi incredulidad. Aumenta nuestra fe. Usted va a ganar mucho, mucho va a ganar en todas las áreas de su vida si pone su fe en Dios. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de fe? Y ojalá lleguemos a ser una iglesia de fe. Una iglesia de fe. Y que hagamos, aunque Dios nos pida cosas que parecen imposibles, lo que le pide a Noé parecía imposible. Lo que le pidió a Abraham parecía imposible. Lo que le pidió a Sara, más imposible, dicen algunos. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios?, preguntó una vez el Señor. Hermanos, que su desafío, que su reto, que su oración sea crecer en la fe. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, la Biblia. Por eso mis ejemplos trato que sean bíblicos, aunque de vez en cuando doy algunos, pero relacionados con la palabra. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor perdón por aquellas veces que nos faltó la fe. Padre, te damos gracias por la palabra hermosa que esta mañana nos diste. Gracias porque tú honras la fe de tu pueblo
porque la fe te honra a ti. Perdónanos, Señor, las veces que hemos dudado, que no hemos tenido la suficiente fe. Perdónanos. Y te suplicamos, como dice Lucas 17, Señor, aumenta nuestra fe. Y el camino es claro para ello. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y por una vida, Señor, de comunión, de santidad, de obediencia. Confirma tu santa y bendita palabra en cada vida y en cada corazón. Y una vez más, Señor, aquí hay gente, aquí hay personas con pruebas, con necesidades, con incertidumbre, no saben lo que va a pasar con el trabajo, con ese documento, con esa enfermedad, con ese diagnóstico médico. Permite, Padre, que podamos tener esa fe que habla Mateo 17. Una fe que mueve montañas, una fe que realiza milagros, una fe que lleva a cabo grandes cosas para ti, una fe que produce resultados. Ayúdanos, Señor, porque lo que la fe cree es lo que recibe. Lo que la fe cree es lo que obtenemos. Ayúdanos para que nuestras oraciones y nuestra fe vayan unidos. Porque la fe, Señor, es la inspiración de la oración. Debe ser la inspiración de nuestras oraciones. Porque la oración, Señor, es la expresión de nuestra fe. Y la fe debe de ser fundamental para tener resultados en nuestras oraciones. Permite que tu pueblo experimente paz. Permite que tu pueblo experimente tu amor. Permite que tu pueblo experimente tu gracia. Permite que tu pueblo experimente la salida, la victoria a cada problema, a cada montaña, a cada dificultad que puedan tener, en el nombre de Jesús. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.